En los últimos meses se ha repetido, y lo hemos repetido una y otra vez, que este es tiempo de mujeres. Y hay muchos motivos para pensar que así es. De entrada, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México después de 200 años de vida independiente y en la candidata con más apoyo de nuestra historia, al sumar cerca de 36 millones de votos. Se trata también de la primera mandataria mujer de América del Norte. Pero no solamente eso. En nuestro país podemos celebrar tener una ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, una jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hay 13 entidades gobernadas por mujeres, una secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y hasta hace unos días, Ifigenia Martínez era la presidenta de la Cámara de Diputados. Y todos estos son síntomas de que en México la lucha histórica de las mujeres comienza a rendir algunos frutos y estamos viviendo una verdadera revolución en las altas esferas de la política nacional, donde se ha logrado romper el techo de cristal y en estos momentos somos nosotras las que tenemos algunos de los puestos públicos más importantes. Es cierto que este hecho va a contribuir a generar un cambio cultural, sobre todo muy importante en un país donde los partidos políticos, los gobiernos, los consejos de administración de las empresas han sido y en muchos casos siguen siendo dominados por hombres. Conquistamos espacios que hasta hace poco era impensable que llegaríamos a ocupar. Sin embargo, aun cuando no debemos nunca minimizar el poder simbólico pero fáctico también de estos acontecimientos, vale la pena preguntarnos, ¿realmente llegamos todas al poder, incluyendo las más vulnerables, o solo lo hemos logrado un puñado de mujeres privilegiadas? El hecho de que seamos gobernadas por mujeres significa necesariamente que todas tendrán un acceso más pleno a sus derechos. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, podemos esperar más igualdad y, lo más urgente, menos violencia de género y menos feminicidios. En este contexto, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que afirmó la presidenta Sheinbaum en su toma de posesión, pues no llegamos todas al poder, porque no llegaron las más de 10 mujeres que en promedio son asesinadas cada día en nuestro país. Y tampoco llegaron las madres buscadoras, a las que el expresidente López Obrador se negó consistentemente a escuchar y que la presidenta Sheinbaum debe recibir lo antes posible para atender sus demandas. Y tampoco llegaron las mujeres las más pobres y las marginadas, que no tuvieron un acceso pleno a un trabajo digno, a un sistema de salud que las atienda, a una educación de calidad, a servicios básicos y que por lo tanto no pudieron ejercer sus derechos y sus libertades. Además, durante su gestión como jefa de gobierno capitalino, la ahora presidenta dejó algunos huecos importantes en materia de género. Debe destacarse que del 2019 a septiembre del 2023 se contabilizaron casi 350 feminicidios en la capital. Y del 2018 al 2023, la Ciudad de México registró un aumento casi del 30% en feminicidios. Y también fue durante este sexenio que se destaparon casos como el de Miguel Cortés Miranda, conocido como el monstruo de Iztacalco, al que se le atribuyen por lo menos 20 asesinatos, quien pudo operar en parte por los errores y las negligencias cometidas por las autoridades. Y esta es una deuda grande, importante con las mujeres, que la presidenta debe de saldar ahora que gobierna todo el país. Y también es cierto que al principio de su mandato, Claudia Sheinbaum no supo dar una respuesta adecuada a las demandas de justicia ni a las marchas feministas del 8 de marzo. Y esto provocó que hubiera algunas tensiones entre el gobierno capitalino y ciertos sectores del movimiento feminista.
Sin embargo, en contraparte, es verdad que en el 2022 la Ciudad de México se convirtió en una de las pocas entidades en reconocer la violencia vicaria, por ejemplo. Se promovió también la paridad de género en el gobierno. Se echaron a andar programas de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Se incentivó el acceso al aborto seguro y se ampliaron los derechos para la comunidad LGBT. De igual forma, hay que celebrar también que ahora, desde antes de llegar a Palacio Nacional, la presidenta anunció que transformaría el Instituto Nacional de las Mujeres en una Secretaría de Estado, con el objetivo explícito de priorizar el trabajo para que ninguna de nosotras quede desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia. Además, en su segunda mañanera, la presidenta anunció una serie de medidas para incluir la igualdad de género en la Constitución, asegurar la paridad salarial, ampliar la obligatoriedad de gabinetes paritarios en la administración pública. Asimismo, se prometió la creación de un sistema nacional de cuidados y, sobre todo, se hizo el compromiso de hacer un trabajo integral para combatir la violencia y la impunidad. Por otra parte, se anunció que se otorgará una pensión a todas las mujeres de entre 60 y 64 años. Todas estas medidas parecen estar encauzadas en la dirección correcta. Habrá que esperar a ver si dan los resultados que se espera, porque para que este gobierno se pueda considerar verdaderamente feminista, es necesario que dejen de matarnos en las calles, de violentarnos, que todas las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos, que no haya impunidad para quienes nos agreden, nos violentan, y que la paridad que ha llegado a Palacio Nacional, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia salga a las calles, recorra las ciudades, se instale en todos los rincones del país y, sobre todo, que eche raíces para que verdaderamente entonces sí lleguemos todas y para que el tiempo de mujeres haya llegado para quedarse. Yo soy Adela Micha.